El arte. El arte es una mentira que dice la verdad. Pero hay mentiras que, si se cuentan durante el tiempo suficiente, se convierten en algo más. Se convierten en una jaula. Esta es la historia de cómo la belleza puede pudrirse y de cómo una sonrisa puede ser el gesto más violento de la naturaleza. Mi nombre es Víctor y soy, o era, un coleccionista. Todo comenzó con el frío. No fue un descenso gradual de la temperatura. Fue un corte, como si alguien hubiera cercenado la arteria que conecta el mundo con el sol. Ocurrió en el momento exacto en que colgué el cuadro en la pared norte de mi estudio. El cuadro. Lo había adquirido en una subasta privada en Praga. Un evento sin catálogo, sin nombres, donde el dinero se movía en sobres de papel manila y el humo de los cigarros ocultaba las caras de los compradores. El subastador, un hombre que parecía hecho de cera derretida, lo presentó como el caballero invertido. Autor desconocido. Fecha estimada, 1790. Nadie pujó. Nadie, excepto yo. Había algo en el lienzo que me llamó. No era belleza, no era técnica. Era una anomalía. El retrato mostraba a un noble, un hombre de unos 50 años, con una peluca empolvada que parecía sucia, grisácea. Llevaba una casaca de terciopelo verde oscuro, tan realista que casi podías sentir la picazón del tejido viejo. Pero el rostro era el problema. Tenía los ojos muy abiertos, de un azul lechoso, sin vida. Pero la boca estaba mal. Al principio, pensé que era un error del artista o un daño en la tela. Pero al examinarlo con mi lupa, en el silencio de mi estudio, me di cuenta de que la pincelada era deliberada, precisa, cruel. La boca sonreía, pero no sonreía hacia arriba. La curvatura de los labios estaba invertida. No era un ceño fruncido, no era una expresión de tristeza. Era una sonrisa anatómica perfecta, pero colocada al revés, como si la gravedad en la cara de ese hombre funcionara hacia el techo. Los músculos de las mejillas tiraban hacia abajo para elevar las comisuras. Hacia el suelo. Era una imposibilidad biológica que me causaba náuseas si la miraba por más de un minuto. Colgué el cuadro a las 7 de la tarde. A las 7:05, el termostato de mi casa, una casa moderna, inteligente, hermética, marcó 12 grados. Me serví una copa de brandy. El líquido temblaba en la copa. No por mi mano, sino por el aire. El aire vibraba. Me senté en mi sillón de cuero, frente a la obra. Quería entenderla. Quería descifrar por qué alguien pintaría esa aberración. El silencio en la habitación se volvió denso, pesado. Y entonces escuché el crujido. Vino del lienzo. Era el sonido seco de la pintura vieja estirándose. Crac, crac. Me acerqué. La luz de la lámpara de pie bañaba el rostro del noble. Los ojos habían cambiado. En la subasta miraban al frente, perdidos en el horizonte. Ahora miraban hacia abajo, ligeramente, solo 1 milímetro, pero lo suficiente para que, si te parabas justo debajo del cuadro, te estuvieran mirando a ti. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna como una aguja de hielo. Imaginación, me dije. Sugestión. El frío te está afectando. Decidí irme a dormir. Cerré la puerta del estudio con llave. Una costumbre absurda, considerando que vivo solo. Pero esa noche, la cerradura sonó más fuerte de lo habitual. Clic. Un sonido definitivo. Esa noche soñé con el revés. Soñé que caminaba por el techo de mi casa, que las lámparas eran estalagmitas que salían del suelo, que la lluvia caía hacia arriba, devolviendo el agua a las nubes, y en el centro de ese mundo invertido estaba él, el caballero, de pie, en el techo, mirándome con esa sonrisa imposible. Desperté sudando, pero el sudor estaba frío. Eran las 3 de la mañana.
La hora maldita. Mi aliento formaba nubes de vapor en la oscuridad de mi dormitorio. La calefacción debía haberse roto por completo. Me levanté, envolviéndome en una bata, decidido a revisar la caldera en el sótano. Pero para llegar al sótano, tenía que pasar por el pasillo del estudio. La casa estaba en silencio absoluto. Ni el zumbido de la nevera, ni el tráfico lejano. Nada. Solo el sonido de mis pies descalzos sobre la madera helada. Llegué a la puerta del estudio. Estaba abierta. Yo la había cerrado. Yo había girado la llave. Lo recordaba. El peso del metal, el giro, el clic. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Una línea de oscuridad absoluta se filtraba desde dentro. Y desde esa oscuridad venía el frío. Un frío que no era climático. Era un frío de tumba. Un frío que olía a tierra húmeda y a barniz rancio. Empujé la puerta. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el caballete donde, a veces, yo mismo intentaba pintar. Pero mi mirada se fue a la pared norte. El cuadro estaba torcido, no mucho, solo un poco inclinado hacia la izquierda. Me acerqué para enderezarlo. La lógica es el escudo del miedo. Se ha movido por el asentamiento de la casa, pensé. Un clavo flojo. Levanté la mano para tocar el marco y me detuve. La pintura. Respiraba. No era un movimiento exagerado. Era sutil. El pecho del noble, bajo la casaca de terciopelo verde, subía y bajaba. Un ritmo lento, agónico, inhumano. Inhala. Exhala. Retiré la mano como si el marco estuviera ardiendo. Retrocedí. Tropecé con la alfombra. Caí al suelo. Desde mi nueva perspectiva, desde el suelo, mirando hacia arriba, la sonrisa cobró sentido. Al verlo desde abajo, con el ángulo distorsionado, la sonrisa invertida parecía correcta. Parecía una sonrisa normal. Y entonces entendí el truco. Entendí la broma macabra del artista. El retrato no estaba hecho para ser mirado de pie. Estaba hecho para ser mirado por alguien que está en el suelo. Alguien que ha caído. Alguien que está muriendo o suplicando. Era la perspectiva de la víctima. Y en ese momento, mientras yo yacía en el suelo, paralizado por el terror, los ojos del retrato se movieron de golpe. ¡Clac! Se clavaron en los míos. Ya no eran lechosos, eran negros, pozos de alquitrán brillante. Y la sonrisa se ensanchó. La pintura crujió violentamente. La boca se abrió. Pero no se abrió como una boca normal. Se desgarró. La piel de la barbilla se separó, revelando no dientes, sino una oscuridad infinita, una garganta que no pertenecía a un ser humano, sino a un abismo. Y de esa garganta salió un sonido. No fue un grito, no fue una palabra, fue una inhalación. El cuadro estaba aspirando el aire de la habitación. Aspiraba el calor. Aspiraba la luz. Sentí como el aire salía de mis pulmones, arrastrado hacia el lienzo. Me estaba asfixiando. No podía respirar. El frío me quemaba la piel. La habitación se oscurecía, como si el cuadro se estuviera bebiendo la realidad misma. Me arrastré. Clavé las uñas en la alfombra persa. Tenía que salir. Tenía que llegar a la puerta. Pero la puerta se estaba alejando. El pasillo se estiraba, se distorsionaba, como en una pesadilla febril. La geometría de mi propia casa se estaba rompiendo, obedeciendo a las leyes del cuadro. Miré hacia atrás. El noble estaba saliendo. Primero una mano pálida, gris, con uñas largas y amarillentas. Se aferró al marco dorado desde dentro. La pintura se volvió tridimensional, viscosa. El terciopelo verde se convirtió en tela real, podrida y húmeda. Estaba saliendo del marco, pero lo hacía al revés. Salía con la cabeza hacia abajo, como un murciélago descolgándose de una cueva. Su cabeza colgaba, oscilando, con esa sonrisa invertida ahora perfectamente alineada con mi visión.
Su cabello empolvado caía hacia el techo, desafiando la gravedad. «Víctor», susurró. Su voz sonaba como hojas secas arrastradas por el viento sobre una lápida. «Víctor, hace tanto frío aquí dentro». Me puse de pie. El instinto de supervivencia anuló el pánico. Corrí. Corrí hacia donde debía estar la puerta. Choqué contra la pared. A tientas, encontré el pomo. Giré. La puerta se abrió. Salí al pasillo y cerré de un portazo. Giré la llave. Corrí hacia mi dormitorio. Cogí mi teléfono, las llaves del coche. Iba a irme. Iba a quemar la casa desde los cimientos. Pero cuando llegué a la escalera, me detuve. Abajo, en el vestíbulo, estaba el cuadro. Estaba colgado en la pared, frente a la puerta de entrada. Pero yo lo había dejado encerrado en el estudio. Bajé la mirada. El noble estaba allí, inmóvil, en 2 dimensiones. Pero la sonrisa ahora ocupaba la mitad de su cara. Era una herida abierta que mostraba encías negras. Y entonces me di cuenta de algo peor. No era el cuadro lo que se había movido. Era la casa. La casa había girado alrededor del cuadro. El cuadro era el centro, el ancla, todo lo demás. Las paredes, los muebles, yo mismo, éramos solo accesorios en su escenario. El frío era tan intenso que mis dedos estaban azules. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó. La pantalla se rompió. Miré el reflejo en el cristal roto del teléfono y vi mi cara. Pero mi boca estaba al revés. Me toqué los labios. Estaban normales. Pero en el reflejo yo tenía la sonrisa del caballero. La infección no era física, era ontológica. Estaba reescribiendo mi imagen. Estaba robando mi reflejo para poder entrar en este mundo. El intercambio. Susurré. La voz del noble resonó en toda la casa, saliendo de las paredes, del suelo, del techo. La simetría, Víctor. La naturaleza aborrece el vacío, pero adora la simetría. Para que yo salga, tú debes entrar. El cuadro en el vestíbulo comenzó a sangrar. Un líquido negro y espeso brotaba del marco, manchando el papel tapiz. El líquido no caía al suelo. Subía hacia el techo, creando charcos negros sobre mi cabeza. La gravedad se invirtió. De repente, mis pies se despegaron del suelo. Grité mientras caía hacia el techo. Me golpeé el hombro contra la lámpara de araña. Estaba de pie en el techo, mirando hacia abajo, hacia el suelo del vestíbulo. Y allí, en el suelo, que ahora era mi techo, el cuadro se abrió como una puerta. El caballero salió. Caminó sobre el suelo con elegancia, con sus botas de villa, haciendo un sonido pesado. Se puso de pie, erguido, en su mundo normal. Miró hacia arriba, hacia mí, que estaba colgado en su techo como un insecto. Su sonrisa ya no estaba invertida. Ahora, desde mi perspectiva, era una sonrisa normal, triunfante. «La perspectiva es todo», dijo. Levantó una mano. Chasqueó los dedos. Sentí como mi piel se estiraba. Sentí como mis músculos se tensaban y se congelaban. Sentí como me convertía en superficie, en aceite, en pigmento. Mis gritos se ahogaron en barniz. Mi visión se aplanó. Ya no tenía profundidad. Solo veía un marco dorado alrededor de mi visión periférica. Estaba dentro. Veía el vestíbulo de mi casa. Veía al caballero, que ahora tenía mi cuerpo, mi ropa, mi cara. Se tocó la cara con mis manos. Sonrió. Una sonrisa normal, humana. Me miró. Se acercó a mí. Se acercó al lienzo donde yo estaba atrapado. «Es una obra maestra», susurró con mi voz. La angustia, el terror en los ojos, es exquisito. Levantó una tela, una manta pesada y oscura. «Descansa, Víctor. Tienes una eternidad para aprender a sonreír al revés». La manta cayó sobre mí. Oscuridad, silencio, frío. Y aquí estoy, en la oscuridad. A veces siento que me mueven,
Siento el traqueteo de un camión. Escucho voces amortiguadas, voces de subastas, voces de coleccionistas codiciosos discutiendo precios. Espero a que alguien me compre. Espero a que alguien me cuelgue en su pared. Espero a que alguien cometa el error de mirarme a los ojos. Porque he aprendido el truco. He practicado. Siento mis músculos faciales tirando. Siento mi boca deformándose, girando, invirtiéndose. Ya no soy Víctor. Soy el retrato. Y tengo mucho frío. Si alguna vez vas a una subasta y ves un cuadro de un hombre con una expresión de terror absoluto, con la boca torcida en una mueca imposible, no lo compres, no lo mires, porque si lo haces, si te acercas lo suficiente para ver el brillo en mis ojos, te sonreiré. Y entonces, tú serás el siguiente en sostener el techo. Fin. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.